Días. Son las 6 de la mañana de este martes 28 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Y del helicóptero qué? Se cae un helicóptero Black Hawk de última generación, de los más modernos que tiene la flota del Ejército de Aviación Ejército. Se cae en las aguas del río Inírida. Mueren ahogados, la muerte más atroz, 11 de nuestros militares, y no tenemos ni idea, y nadie nos cuenta qué fue lo que pasó. Nos parece que es un deber de las fuerzas militares y un deber del gobierno nacional decirle la verdad al pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene derecho a saber por qué se cayó ese helicóptero y por qué murieron ahogados 11 de nuestros hombres. Tenemos derecho, exigimos la verdad. ¿Qué pasa con el coronavirus en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina? Ya tenemos más de 650,000 muertos. Hay rebrotes en Europa. Lo de los Estados Unidos no cede y sin embargo la gente mantiene una conducta deplorable y estúpida. El gobernador del estado de Nueva York tuvo que declararse confundido y entristecido por una fiesta gigantesca que hicieron sin tomar ninguna medida de precaución en Southampton. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En muchos lugares de Europa está volviendo el coronavirus. España, Cataluña en particular, está muy alarmada con el regreso del coronavirus. Esto no cede, no cede. Y aquí en Colombia tenemos 250 muertos, tenemos más de 8,000 contagiados por día desde hace ya un tiempo largo. Y ahí estamos, después de cuarentenas, al mismo tiempo, con unas conductas reprobables, con pachangas, con farsas, con comportamientos absolutamente suicidas e idiotas. Esa es la verdad. Las víctimas de las FARC no existen en Colombia. No existen. Aquí no hubo secuestrados, aquí no hubo niñas robadas para que sirvieran de pasto, no de gusanos, sino de peores que gusanos, de los guerrilleros de las FARC. No hubo abortos, para nada. El famoso hombre de las FARC, que lo especializaban en abortos, ese no existió. ¿Para qué? El enfermero de las FARC, eso no existió, eso es un puro invento. Ahora las FARC eran una organización de hermanitas de la caridad. Vea pues, vea pues. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos con el escándalo que se ha armado, y un escándalo que puede llevar a consecuencias muy graves? Porque en las elecciones pasadas un descendiente de rusos, él no es ruso, parece que él nació en los Estados Unidos, estaba adelantando todo lo necesario para crearle un escándalo a Donald Trump por una supuesta participación de Putin en las elecciones de los Estados Unidos. Putin podrá tener mucho poder en Rusia, pero no le alcanza el poder para ganar unas elecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, el escándalo viene, el escándalo no se demora y va a ser muy grande. ¿En quién confiar entonces? Los médicos cubanos de pinturita. Y es que a propósito de eso hemos venido a descubrir que otro que tiene médicos cubanos es el alcalde de Cali. En Cali hay unos médicos cubanos ya instalados. La gente les tiene terror, porque no tienen ni idea, La medicina cubana es una de las más atrasadas del mundo. Hubo una época que con el apoyo de la Unión Soviética hicieron ahí unas cosas de relumbrón, pero de resto la situación médica de Cuba es lamentable.
no se quedaron en Venezuela los llaman o los llamaban el doctor Pastillita, porque tenían un frasco con Tylenol o con aspirina y era lo que le daban a la gente porque no sabían hacer otra cosa. Y entonces nos los traen acá los alcaldes promamertos, el de Medellín y el de Cali. ¿Esto para dónde va? ¿Esto qué significa? Y lo hacen además, el señor Pinturita se entiende con la Embajada de Cuba directamente como si aquí no hubiera Cancillería y no hubiera presidente de la República que supuestamente es el jefe de las relaciones internacionales. Ya apareció la Cancillería. Vaya, vaya, vaya. Alguna cosa dijo. Y dijo que las cosas se tenían que hacer por el conducto regular, de manera que sí existe la Cancillería colombiana. Creíamos que no. Los beneficios de desempleo en los Estados Unidos. Muchos no han recibido el primer cheque de $600 y ya están hablando de nuevos desembolsos gigantescos en vísperas electorales con cheques que llegan de la mano de Trump. Ese es dinero de todos los americanos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay discusiones bastante duras en los Estados Unidos sobre el particular. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se enfrenta a las EPS. Las enfrenta y les dice que son las culpables de lo que está pasando. Lo cierto es que las pruebas por coronavirus o no se practican o se practican y los resultados no llegan nunca. Nunca en tiempo que sea útil. Cuando llegan las pruebas, pues uno dice ya para qué. O la gente por su propia cuenta se aisló y se mantuvo a la vista de unos síntomas que le parecían reveladores de coronavirus, o la gente no creyó en nada y se fue para la calle y contagió a cuantos más. Claudia López enfrentada a las EPS. Australia con récord de contagios en Melbourne. Esta es otra sorpresa, creíamos que Australia ya había resuelto el problema. Nueva Zelanda lo resolvió. En Nueva Zelanda no hay coronavirus. La actuación de la primera ministra ha sido espléndida, pero en Nueva Zelanda, en Australia, perdón, hay rebrote de coronavirus, especialmente en Melbourne. Aquí en Colombia se ha descubierto un complot que tenía el Paisa contra Timochenko. Entre ellos no se cobran hechuras y ahora aparece el Paisa queriendo atentar contra Timochenko. Timochenko, que se ha dicho de paso, fue denunciado por una mujer que niña fue secuestrada y que fue abusada por estos bandidos. Curiosamente, el Paisa y Timochenko. Pero no sucede nada. Yo no sé por qué no hacen algo que es tan fácil. No aparece un juez, una JEP, alguien que le ordene un examen a Timochenko, porque ya con las técnicas actuales se puede saber si una persona es o no es hija de otra. Entonces dejen la discusión y háganle el examencito a Timochenko, a ver qué pasa. Diabéticos, hipertensos y obesos en cuarentena. ¿Y quién sabe quién es hipertenso? ¿Y quién sabe quién es diabético? Aquí hemos dicho que va a tener que salir un policía a la calle con un tensiómetro y con un aparato para medir el azúcar y bueno, y con un metro para medir el abdomen de las personas y determinar si se pueden calificar como obesos o no. Eso lo que hay que hacer es decirlo, explicarle a estas personas que pueden ser víctimas de un coronavirus muy agresivo que las mate. Eso que llaman las preexistencias son inmensamente peligrosas, pero decir que quedan en cuarentena y que no pueden salir a la calle es absolutamente ridículo, ¿nos parece? En este momento, queridos amigos, tenemos una noticia de último minuto. El alcalde de Medellín da positivo para coronavirus.
lo está confirmando en Twitter en este momento, Pinturita, pues que lo atienda un médico cubano de esos. En fin, deseamos desde el fondo del corazón su pronta recuperación. No le deseamos mal a nadie, y menos a una persona que está haciendo esfuerzos por otras, bien logrados o mal logrados. El alcalde de Medellín, le repetimos, da positivo para coronavirus y él mismo lo confirma por Twitter. La Fiscalía le imputa cargos al abogado Diego Cadena, el abogado del presidente Uribe. Obviamente esto es todo un esquema para ir por el presidente Uribe y para decir que su abogado le pagaba a unos sujetos que, Ave María, por Dios, Ave María, la clase de sujetos que están denunciando a Diego Cadena. Su prontuario es absolutamente horripilante, pero todo vale en un proceso político contra el presidente Uribe, todo vale. Fue declarado culpable de corrupción el ex primer ministro de Malasia. Y aquí nos preguntamos, a propósito, ¿pasó algo con la Ruta del Sol 2? ¿Pasó algo con las impolutas ministras? ¿Esa investigación fue a alguna parte? ¿Qué pasó con la carretera esa transversal que desembocaba en el río Magdalena, curiosamente, en el puerto que era de propiedad del hermano de una de las ministras impolutas? Nada, aquí no pasa nada, definitivamente no pasa nada. China tiene nuevos casos de coronavirus, 61, 3 regiones cerradas y confinadas. Hong Kong también tiene problemas y problemas serios de coronavirus, y un asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, resultó con coronavirus. Aseguran que no estuvo en contacto ni con Trump ni con Pence. Eso es lo que aseguran. En buena hora, la vacuna de Oxford AstraZeneca funciona y la vacuna Moderna de los Estados Unidos parece que estará lista a finales del año. Ya hay pruebas clínicas masivas y parece que las dos vacunas, la de Oxford y la de Moderna en Oxford, obviamente en la Gran Bretaña, AstraZeneca, y la de los Estados Unidos, de la farmacéutica Moderna, funcionan las dos, que estarían listas a finales del año. ¿Cuánto tiempo se demorará la vacunación de millones de personas? El senador Jason Rapert, que habló del coronavirus como el engaño político más grande de la historia, lo tiene. De manera que los que desafían el coronavirus corren ese riesgo. En Cataluña, los jóvenes paran fiestas o van a confinamiento, le dicen las autoridades. Parece que los festejos en Cataluña son inmensos y que los jóvenes se están comportando de la manera más irracional cuando hay un nuevo brote de coronavirus en España y especialmente centrado en Cataluña. En Hong Kong, decíamos que hay coronavirus, pusieron el tapabocas obligatorio y hay más de 100 casos diarios desde hace una semana. Está abierto ya el deporte, sin público. Los Marlins de Miami fueron a jugar a Filadelfia y jugaron 3 partidos y volvieron 12 de los jugadores con coronavirus. ¿Quién contagió a quién? Pues nunca se podrá saber si el contagio estaba en Filadelfia o si el contagio se lo llevaron desde Miami los jugadores y no lo sabían. En todo caso, los de Filadelfia también están aterrados. De manera pues que dicen que los partidos en esta nueva era de deporte se hacen a puertas cerradas, se hacen sin público, pero nadie dice qué pasa con los jugadores. Ahí está el ejemplo. Los Marlins llenos de coronavirus. Hay una noticia interesante científica
que la vacuna contra la influenza y la neumonía puede prevenir el Alzheimer. Motivo adicional para que la gente se vacune contra la influenza y la neumonía. Luis Alberto Moreno, todavía y por muy poco tiempo más, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que América Latina saldrá del coronavirus con más pobreza. Bueno, eso lo sabe cualquiera, pero que lo diga el presidente del BID es muy importante para que sepamos lo que nos va a pasar. Y como estamos hablando de economía con Luis Alberto Moreno, ojo, el oro está llegando a $2,000 la onza Troy. Repetimos, en este momento está en un precio que nunca tuvo el oro. ¿Por qué? Porque la gente tiene desconfianza de las bolsas. ¿Y el oro qué significa? ¿Tiene un valor intrínseco que justifique los $2,000? Desde luego que no. Es que desde el comienzo de la humanidad, el oro, el brillo del oro la deslumbró. Y la gente cree que metiéndose en el oro y teniendo una cantidad de oro en el banco, con eso queda a cubierto de todas las vicisitudes y todos los peligros. Lo cierto es que el oro está más caro que nunca. Joseph Costa, jefe de unidad de cuidados intensivos del Hospital de Mercy en Baltimore, uno de los hospitales más famosos de los Estados Unidos, murió por coronavirus. En la Florida crecen hospitalizaciones de niños, crecen un 23%, y no obstante siguen empeñados en que abren los colegios ya en este mes de agosto. Venezuela dice haber desmantelado campamento con 25 laboratorios para producir alcaloides. Habrá que creerlos, que creerles. Los laboratorios están en Colombia o están en Venezuela. Lo cierto es que el régimen, al régimen lo llaman el régimen de la cocaína. Y el régimen vive de la cocaína y se sustenta de la cocaína. Y ahora está persiguiendo laboratorios. Vaya, vaya, vaya. El estúpido debate por la Virgen de Chiquinquirá. Decimos que es estúpido debate porque el presidente Duque, como cualquier colombiano, tiene derecho a ser católico y a ser devoto de la Virgen y a decirlo sin que le tiemble la voz. Y aparecen unos jueces estúpidos de Cali ordenándole al presidente que esconda un Twitter donde compartió con los colombianos que quisieran compartirlo su devoción por la Virgen. Pero faltaba más. ¿Hasta dónde hemos llegado con esta estúpida tutela? Este es un debate infame. El presidente está apelando, pero apela pues ante otros magistrados que seguramente son otros mamertos. Y en Colombia no tenemos administración de justicia porque los jueces están dedicados a estas idioteces. Yo soy devoto de la Virgen, ¿y qué pasa? Y rezo el rosario, ¿y qué pasa? ¿Estoy molestando a alguien con eso? Y si lo digo, ¿qué pasa? Me da la gana decirlo. Bueno, pero en eso estamos en el Estado laico. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, pasó a la guillotina el hombre del terror en la Revolución Francesa. El hombre que mandó a la guillotina decenas y miles de personas sin más juicio que su palabra, Maximiliano Robespierre, acompañado de Saint-Just, que era como el teórico del terror, fueron hoy a la guillotina en el año de 1794. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes en la Hora de la Verdad.